gusto de saludarlos ya en el declive de este año 2022, un año orwelliano, sin lugar a dudas, por todos los acontecimientos que han pasado, y con el gusto de estar con mis amigos Francisco, José Manuel y asociados que tienen la gentileza de grabar estos programas. Quiero volver con ustedes a hablar sobre un tema de actualidad y un problema grave que tiene México todavía a fines del año 2022. La administración federal se ha mostrado incapaz para responder o adecuarse a las críticas que organismos internacionales, organismos domésticos han hecho, la prensa, por ejemplo, los medios, todos han dado muestras de inconformidad sobre la política marcada por el presidente de la República, que lleva ya 4 años en el gobierno y que parece que todavía prolongó la campaña del 2018 al 2022 y seguirá en el 2023. Esa es una cuestión que el actual gobierno no ha podido separar las medidas para gobernar, la gobernanza del país, un país complejo como el nuestro, muy importante, tomar medidas económicas, políticas, sociales, y la campaña que se da para una candidatura de elección popular. El presidente todavía sigue siendo candidato y deja la presidencia desocupada, totalmente sin rumbo para el gobierno que requiere de solucionar los problemas que tiene nuestro país. Los problemas que genera los medicamentos, la salud pública, la pandemia que acabamos de cruzar, o las relaciones internacionales con otros países. Todo eso se deja en un segundo plano, si es que existe un segundo plano, para la atención del presidente. Y esto genera una deslegitimidad del presidente en turno, porque parece que en cada conferencia de la mañana lo que hace no es responder a las preguntas que debería de hacer para gobernar el país, sino para defenderse y promover campañas de publicidad para sus políticas. Una cuestión muy importante de México es que no debemos de separarnos de la atención que tiene nuestro país con relación a la vida internacional. Pareciera que no tiene importancia las relaciones internacionales y estas ya han cobrado alguna dinámica donde condenan a nuestro país de irrespetuoso respecto del Estado de Derecho, condenan a nuestro país en las relaciones diplomáticas. Y recientemente, en octubre del 2022, hace escasamente un mes, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, del cual forma parte México desde el 2012, y es parte integrante de ese ámbito internacional muy importante, dictaminó y dio una opinión sobre la iniciativa de enmiendas constitucionales para el sistema electoral que el gobierno mexicano está promoviendo intensamente en estos días. Esta opinión está basada en la petición que hay en los órganos electorales de nuestro país, preocupados por la intencionalidad de esta reforma,
que consiste ni más ni menos en cambiar estructuralmente al órgano administrativo electoral y cambiar estructuralmente a la organización de los tribunales o a la justicia electoral. La Comisión de Venecia rindió su dictamen número 1087 en este año, el 24 de octubre, y vio que con preocupación, debido a que las propias autoridades electorales le pidieron su opinión, vio con gran preocupación la intencionalidad de la iniciativa constitucional del presidente actual. Esta opinión fue aprobada por la comisión en sesión plenaria el 21 y el 22 de octubre del 2022. Y si bien toma en cuenta que cada país es libre para hacer las reformas que considere, calificó de la reforma anterior del 2013 como una reforma de mejora hacia el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral. Estableció en esa reforma que los principios básicos de la función electoral deben de ser la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad de los órganos. Y en este sentido, en esa reforma que afectó el artículo 41 de la Constitución, estableció y enfatizó que la independencia y la imparcialidad de los órganos electorales es fundamental. Pero en el 2022 se introduce una iniciativa que pretende eliminar estas características de los órganos electorales. Analiza claramente cuál es el sentido, pero antes la opinión de la Comisión de Venecia establece que las elecciones hasta el 2021, incluyendo la elección de este presidente que fue en el 2018, son elecciones que tuvieron un reconocimiento internacional para los órganos electorales, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, y que ese reconocimiento provino de la Organización de Estados Americanos y de muchos organismos internacionales. Enfatiza esta opinión que se organizaron 23 elecciones federales y 271 elecciones locales. No deja de mencionar que estas elecciones no solamente fueron realizadas por un órgano federal, sino que fueron realizadas en conjunción con los órganos electorales locales. Es decir, que México, como es un país federal, no solamente la federación se encargó de llevar a cabo estas elecciones, sino también hicieron su parte los órganos estatales. Pero el 28 de abril de este año, 2022, se pretende alterar el sentido de 17 disposiciones constitucionales, todas ellas sustanciales para la buena conducción de elecciones en nuestro país. Y sobre todo, dentro de las propuestas de la iniciativa presidencial, hay una que hace mucho ruido respecto de la independencia de los órganos electorales, que es la que cambia el sistema de elección de los consejeros y la elección de los magistrados del Tribunal Electoral. Además de que la iniciativa presidencial pretende reducir el número de diputados federales y elimina la representación proporcional. Entonces, la Comisión de Venecia recuerda que México está inserto en el ámbito internacional, que no es una asociación o un club de amigos, sino es absolutamente una asociación que vincula al país para observar al interior
el código de buenas prácticas y los precedentes en esta materia. La opinión prosigue que el sistema electoral y la administración sí pueden ser mejorados a través de reformas y se puede cambiar, por supuesto, el sistema. Esto es una característica de la soberanía de cada país. Sin embargo, el cambiar por el cambiar mismo no necesariamente implica una buena tendencia, que es imperativo para los nuevos organismos electorales y a las jurisdicciones electorales, deben de proveer por lo menos las mismas garantías de independencia y deben ser capaces de ofrecer la misma calidad en los procesos electorales. Como miembro del Tribunal Electoral yo tuve oportunidad de testimoniar el reconocimiento internacional que los órganos mexicanos tuvieron y que se acercaron a nuestro sistema para saber cuál sería el éxito, la clave del éxito en materia electoral. Muchos países en el mundo generalmente organizan la elección y el órgano que organiza la elección resuelve él mismo los conflictos electorales. Una de las grandes ventajas del sistema mexicano era que separaba la organización de las elecciones y encargaba a otro órgano autónomo, independiente, la solución de los conflictos. De esta manera no había la conjunción de juez y parte dentro de los conflictos electorales. Y esto, por ejemplo, llamaba la atención a países como Armenia, Líbano y muchos otros que se acercaban al ejemplo mexicano para adecuar esta cuestión. Bolivia también se acercó a México para saber la dinámica de esta separación. Entonces, el problema es que esta reforma altera todas estas cuestiones. Y en ese momento dice, bueno, la Comisión de Venecia, está bien que se altere y se modifique, pero se altera para mejorar. No nada más se produce un cambio para hacer los cambios que tengan que un jefe de Estado desee, sino dice, si un sistema ha funcionado adecuadamente, ¿cuál es la necesidad de cambiarlo por cambiarlo? No podemos nosotros aceptar, como lo dice la iniciativa presidencial, que las autoridades electorales fueron cooptadas por intereses políticos, económicos, y que esto no las dejaba funcionar libremente. Al contrario, desde los años 90, las autoridades electorales han sido autoridades ciudadanizadas. Esto quiere decir separadas de la influencia de los partidos políticos. Si bien los consejeros y los magistrados eran seleccionados con el beneplácito de los partidos políticos, no eran ellos, no estaba en sus manos el seleccionar y nombrar a los consejeros del Instituto Electoral o a los magistrados del Tribunal Electoral, porque precisamente son ellos partes interesadas de que cierta ideología, ciertos candidatos lleven a cabo la integración de estos órganos electorales. Entonces, desde los años 90 del siglo pasado, se estableció la ciudadanización de los funcionarios electorales para que estos no pertenezcan a ningún partido político. Por más que los partidos políticos tengan las mejores ideologías, los mejores intereses, los mejores plataformas, pero el hecho de que sean los partidos políticos quienes seleccionen candidatos, organicen las elecciones y elijan a consejeros y a magistrados, desde ese preciso momento el órgano electoral pierde autonomía e independencia. El órgano electoral debe ser ajeno a las políticas planteadas por un partido político. Por más que sean las mejores políticas de nuestro país, por más que sean
las mejores instancias en nuestro país. Esta fue una realidad que se aceptó por todos los partidos desde los años 90, desde 1996, que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por eso se responde a una judicatura ajena a los partidos políticos. Y de la misma manera se integra al Consejo Electoral formado por candidatos ciudadanos. Entonces, la última ocasión, por ejemplo, que los magistrados del Tribunal Electoral fueron seleccionados, me parece que es un procedimiento extraordinario. Lo seleccionó la Suprema Corte de Justicia, el órgano más imparcial, dotado de plena jurisdicción, aunque tenga sus problemas de influencia, como lo ha tenido en esta administración, pero la judicatura representa el símbolo de la imparcialidad y de la experiencia en materia judicial. Bueno, fueron ellos los que se encargaron de la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Electoral. Y una vez que seleccionaron, después de una convocatoria abierta, donde todos los interesados ofrecieron sus documentos de vida para que fueran analizados, y la Suprema Corte los analizó de manera exhaustiva. Una vez que ellos hicieron esa selección, se pasó al Senado de la República, y el Senado, ya con otra visión, hizo la selección de los magistrados. Y así se integró el Tribunal Electoral. El hecho de dividir esa integración o separar, eliminar esa integración para que haya una convocatoria abierta y elecciones abiertas, es someter al juez a un conflicto de interés muy importante. El juez no se somete al escrutinio del pueblo en una elección. El pueblo en una elección lo que decide es la integridad de la persona, el prestigio profesional de ese candidato a ser juez, y lo que analiza en una democracia representativa como es la de nuestro país, que órganos especializados como la Suprema Corte de Justicia o el propio Senado de la República sean los que se encarguen de ver las ventajas y las desventajas de los candidatos. No es un asunto de popularidad, es un asunto de conocimiento, de reputación de una persona para ser considerado como juez. Ahora bien, los candidatos a ser consejeros, ellos son personas que también tienen un interés de presentarse como ciudadanos que no tienen compromisos políticos. Un ciudadano que tiene compromisos políticos es un ciudadano digno, pero no digno para ocupar un cargo de imparcialidad y de neutralidad en un órgano electoral. Esto es la gran diferencia entre lo que el sistema actual quiere ser modificado, y alterado por la iniciativa del presidente. De tal manera que la iniciativa presidencial debe de ser analizada, y el propio partido en el poder, que es Morena, ya lo ha comprendido bien, y por eso ha trasladado la discusión de la iniciativa presidencial para el mes de diciembre del 2022. Ojalá que este retraso implique también la modificación de la iniciativa. Una iniciativa presidencial no puede ser una iniciativa que no pueda ser cambiada por los integrantes del Congreso, sino que puede ser mejorada por los integrantes del Congreso. Muchos integrantes de ese Congreso, por ejemplo del Senado, han mostrado ya algunas preguntas respecto de esta iniciativa. Y yo creo que esa es la deliberación que debe de tener una iniciativa presidencial que ha sido opinada en contra
por la comunidad internacional. Déjenme decirles que la Comisión de Venecia está representado por más de 146 países en el Consejo General y representa la opinión de expertos, de funcionarios de varios países. La opinión fue elaborada por una distinguida profesora de la Universidad de Valladolid, por un diplomático de Montenegro, por un exfuncionario de Malta y por un juez constitucional de Estonia. 4 países estuvieron ahí representados que ofrecieron al Pleno la opinión en el que concluye en pocas palabras que la iniciativa presidencial no es viable, va en contra de los estándares internacionales. Estamos hablando de más de 146 países, es decir, es la comunidad internacional la que rechaza esta iniciativa, y que el procedimiento de elección directa de los consejeros y de los magistrados debe ser reconsiderada, porque no está dentro de los estándares internacionales y mejores prácticas el hecho de llevar a una elección a estos funcionarios. Implica también una compleja centralización de las funciones electorales. La centralización de las funciones de gobierno es la manera más fácil de ejercer un control sobre esos órganos de gobierno. Imagínense ustedes que la organización de las elecciones en nuestro país y la justicia que resuelve los problemas derivados de esa elección sean depositados en las manos de un órgano central y de un tribunal exclusivo. Y esto es lo que dice la opinión, que eso no es la mejor de las prácticas. Por eso encomia la opinión de la Comisión de que México sea un país federalista, es decir, que haya varios organismos y autoridades responsables en los distintos niveles. La opinión finaliza con una atenta invitación a que el gobierno de México pueda dialogar con los miembros de la comisión de la mejor manera para llevar a cabo una reforma electoral. Es decir, no se niega a que puede haber otros medios, otros sistemas. Pero parece ser que México y su gobierno ha cerrado esa oportunidad. No quiere dialogar y no quiere reformar su iniciativa. Insiste en que en todos estos vicios que la comunidad internacional vio y que es notorio que sí existen, insiste en sus términos para que no sea verdaderamente una iniciativa consensada. Como sabemos, el secreto de gobernar implica la negociación y la adecuación de distintas opiniones. No gobierna el que impone, gobierna el que negocia, y por lo tanto negocia con principios. Si hay una opinión que dice hay principios internacionales que no se respetan en esta iniciativa, y ciertamente si llegara al Poder Judicial mexicano habría principios constitucionales que se violenten por la iniciativa, entonces estamos frente a un comentario, a un tema que debe ser reconsiderado, y felicito al Congreso para que posponga la discusión de esto. Ahora, esto no significa que el gobierno se lance a las calles a protestar. No está en el gobierno hacer estas manifestaciones de fuerza. La ciudadanía lo puede hacer como
expresión de su derecho de asociación y de libertad de expresión. Pero el gobierno que haga exactamente las mismas prácticas que la población civil, me parece que es un contrasentido. Y esto es lo que ha, de alguna manera, definido las características de las principales acciones de este gobierno en México. Ha confundido su papel de gobierno y se ha puesto como una instancia de protesta y de opinión, como si fuera todavía una candidatura de oposición. Y esto yo creo que no es tolerable. De hecho, cuando se organizó por el gobierno una consulta popular, una revocación del mandato, como le llamó, sabemos muy bien que los gobiernos no organizan la revocación del mandato. Quienes organizan la revocación del mandato son autoridades distintas a un gobierno federal. El gobierno federal no va a consultar a la población si está bien o está mal. Y este es uno de los problemas del sistema presidencial en México. En el fondo existe un problema que debemos de recapacitar con base en esta experiencia gubernamental. ¿Ha sido el sistema presidencial exitoso en nuestro país después de 200 años? No estoy diciendo que esta administración sea la administración que fracasa. Estoy hablando de 200 años de presidentes que han fracasado en su periodo. Y la verdad, el avance que hemos tenido como ciudadanos, pues se ve claramente que no ha sido un avance positivo. Entonces, es hora, yo creo, de recapacitar si el presidencialismo en México funciona o no funciona. Por ejemplo, veamos en esta ocasión, si a los 4 años de gobierno de un presidente la población tiene serias dudas o está dividida respecto de esto, entonces no es conveniente que ya haya un nuevo sistema que permita que el periodo presidencial se reduzca de 6 años a 4 años o a 3 años. Y en todo caso se presente una nueva elección para ver si con la nueva elección confirma o no su mandato. Creo que es un castigo para el pueblo el mantener a un gobierno que representan serias dudas de gobernabilidad a la población después de un periodo, digamos, de 3 o de 4 años. Y es mejor que haya un cambio como se dio en otros países recientemente. Recuerdan ustedes el episodio del primer ministro de Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra cometió errores y la población finalmente calificó que no era viable que continuara el primer ministro. Y hubo nuevas elecciones que renovaron a una nueva primera ministra. Pero en el fondo la crisis era tan grave en la Gran Bretaña que la nueva primera ministra a los pocos días tuvo que enfrentarse también a la sanción popular. Y esa primera ministra salió inmediatamente, no tuvo una vigencia mayor. El parlamentarismo permite ese tipo de flexibilidad en tiempos modernos. El presidencialismo rigidiza por periodos fijos de 6 años, en el caso de México, la aprobación de un presidente. Creo que es demasiado tiempo, se ha demostrado, para que un presidente que tenga dudas, a la mitad de la población por lo menos, que continúe hasta los 6 años. Entonces el futuro del país está en nuestras manos para hacer que con estas crisis, que no son únicas en México, que no son exclusivas, podamos recapacitar qué podemos hacer con el sistema presidencial y qué podemos hacer con las políticas públicas que este sistema establece. Muchas gracias. En esta epopeya política que vivimos en el 2022,
Seguramente continuaremos dando algunas opiniones personales para los subsecuentes actos de gobierno. Te pediría de favor que si te interesa una opinión que puedas sustentar un servidor, des un apoyo a la manita que siempre está así lista para que la puedas aprobar. Muchas gracias por tu atención.